sean los resultados de la evaluación y de los ítems y tal. En la primera hemos visto que cada tic, cada clic y cada tiempo queda registrado. Es decir, su niño tardó 20 segundos más de la media en contestar la pregunta 4 de esta prueba. En la primera queda registrado absolutamente todo. Eso se llama Big Data. Con un amigo estamos trabajando en el tema de las implicaciones de Big Data y de Learning Analytics a la educación y cómo hay alguna gente que pretende tomar decisiones sobre las personas en base a grandes cantidades de datos y de números, ¿no?, sobre nuestro comportamiento. Pero me gustaría, ya para ir finalizando, destacar algunas ideas clave que creo que son fundamentales para la pedagogía del siglo XXI. El siglo XXI tiene muchas posibilidades, muchas probabilidades de que sea como la primera película. Pero a mí me gustaría que fuera como la segunda película. Y creo que hay muchas probabilidades por el contexto en el que vivimos. Os voy a contar uno. A mí solo me falta una palabra en la película de Canewton. Reválida. Canewton hace la reválida sola para ministros de educación. Espera, no, por favor. Todos sabemos cuál es el problema cuando trabajas para pasar exámenes, que lo único que haces, lo único que tiene importancia es lo que se pregunta. Y lo que no se pregunta no tiene la menor importancia en la escuela. Y todos sabemos cuál es el impacto que puede tener una ley como la LOMCE en la educación española. Vamos a trabajar para pasar esos exámenes, porque de esos exámenes vosotros creéis que dependerá el futuro de vuestros alumnos. ¿Los aprobarán o no los aprobarán o acabarán en la FP? Pero es que va a acabar dependiendo de vuestro sueldo. Va a acabar dependiendo de los recursos que tengáis en la escuela. Y va a acabar vuestros méritos y el concurso de traslados luego. Es decir, es muy sencillo hacer que los profesores trabajen en una dirección, que es hacer exámenes de eso, constantemente, oficiales, externos. Pruebas objetivas, porque tampoco va a venir un equipo a la escuela a estar un mes con cada niño a ver qué saben. Por lo tanto, el peligro real es que acabemos optando por sistemas de hipercontrol, yo los llamo pedagogía de comando y control, de órdenes y de ver si se cumplen. Yo tenía un profesor que decía que si tú quieres tener una granja de pollos y tener los pollos sanos y vender pollos, les tienes que dar de comer todos los días a los pollos. Y de cuando en cuando los pesas, a ver si van creciendo o no. Pero si tú solo los pesas día a día, al cabo de 2 semanas están muertos los pollos. Esa es la filosofía de la pedagogía como evaluación. Consiste en, yo os voy a hacer un examen a todos, buscaros la vida para pasarlo, porque os jugáis mucho con ese examen. Bien, vamos a ver 4 ideas sobre la pedagogía del siglo XXI que me gustaría a mí. La primera es, ¿para qué educamos? Cuando decimos educación, no todos entendemos lo mismo. Este es uno de los graves problemas cuando hablamos entre nosotros. Entendemos cosas diferentes por las mismas palabras. Yo conozco una gente que por educación quiere decir un sistema meritocrático en el cual cada uno se tiene que buscar la vida para destacar. Y a los que valen a la universidad y a jefes, y los que no valen a la FP o peor, a la calle y a los programas de garantía social o a lo que sea. Porque la vida es muy dura y porque la medida de todas las cosas es la económica, el dinero. También conozco a gente que cree que la educación es todo lo contrario. La educación es una oportunidad de igualar diferencias sociales y de origen y de hacer un poco más de justicia. Y que la educación la escuela tiene la obligación moral y ética de ser una escuela, donde quepan todos y donde se le dé una oportunidad a todos. Y la gente reciba en función de sus necesidades. Desgraciadamente, el rendimiento académico en todo el mundo todavía sigue siendo explicado, la mayor cantidad de varianza, por el capital cultural de la familia. Es decir, las diferencias de origen siguen siendo lo que marca el rendimiento escolar y el destino en la vida. Y la escuela debería actuar como un mecanismo que igualara eso, o que por lo menos diera la oportunidad de igualar eso. Por lo tanto, en una situación, en una sociedad como la nuestra, que es muy compleja, desconfiad de la gente que diga que tiene soluciones simples a problemas complicados. Si no, ¿qué demonios hacemos en esta crisis? Es decir, no hay soluciones simples. En una sociedad compleja y que además cambia a un ritmo acelerado, la única opción que tenemos no es reñir entre nosotros sobre qué enseñamos a los niños, sino hacerlos aprendices permanentes. Primero autorregulados y luego, cuando sean adultos, autodirigidos. Autorregulados quiere decir que el objetivo se marca de fuera, los medios se ponen fuera, pero ellos regulan su comportamiento. Y autodirigido quiere decir que yo decido qué aprendo.
¿Habéis oído hablar de los entornos personales de aprendizaje? De aprender en la red, de PLES. Eso es aprendizaje autodirigido. Yo decido qué, decido con quién, decido cómo, decido muchas cosas, ¿vale? Cuando soy un adulto que aprende permanentemente. La segunda gran idea es que educación o educar es bastante más que saber cosas. Estamos viendo un reduccionismo, una vuelta a modelos conductistas en los cuales se reduce en la persona educada a la persona que sabe cosas. ¿Recordáis la indignación de la prensa, sobre todo madrileña, de los resultados de 4 frikis en las oposiciones de magisterio? Una persona que no se sabe los afluentes del Miño por la derecha, siempre digo el Ebro, pero aquí no se me ocurre decirlo. Una persona que no se sabe los afluentes del Miño por la derecha no es una persona educada. A mí la gente que dice eso me gustaría abrir a mi terreno y decirle, la persona que no sabe configurar un WordPress no es una persona educada. Escoged el conocimiento que os dé la gana que tengáis y defendedlo. Una persona que no sabe economía no es una persona adecuada. Ese discurso es muy fácil de hacer, lo hacemos todos, ¿vale? Educación es bastante más que saber cosas. Normalmente utilizamos una serie de metáforas para pensar las cosas. Esas metáforas están en la base no solo de nuestros discursos, sino incluso de teorías científicas fundamentadas y con seguidores de lo que es el aprendizaje. Usamos mucho la metáfora de la adquisición. Vemos a los niños como envases vacíos, como depósitos que hay que llenar de cosas. De hecho, esa metáfora de la adquisición o metáfora conducto-sustancia está presente en nuestro lenguaje. A ver, es como el lenguaje machista. El lenguaje machista no nos damos cuenta que estamos siendo machistas cuando nos referimos a todos con el masculino. Pues la metáfora conducto-sustancia ocurre igual. Cuando hablamos de educación no nos damos cuenta que estamos asumiendo que el conocimiento es una sustancia y que la educación, la escuela, el libro de texto, el ordenador o la internet son conductos. La educación consiste en trasvasar una sustancia que está en la cabeza del profesor, en el libro o en el ordenador, a la cabeza del niño. Y medimos la cantidad y la fidelidad del líquido, la calidad del líquido, pero también la cantidad. Así decimos, en este país el nivel educativo, que es un líquido, medimos el nivel. Impartir la materia. ¿Qué materia? Los conocimientos son materia. Analizad el lenguaje cotidiano que usamos en educación y está lleno de metáforas que asumen que conocer es poseer algo. Adquirir una educación. Se compra en los supermercados la educación, no se adquiere. Se adquiere no en el sentido de comprar, sino de introducir dentro de uno. Poseer conocimientos. Los conocimientos se poseen. Yo, cuando sé la teoría de la relatividad, es mía, la poseo. No, está dentro de mí. No, no está dentro de mí. Conocer es más parecido a un verbo y es más parecido a una actividad que a esa metáfora que la asimila a una sustancia y que nos permite hacer cosas tan bobas como hacer evaluación continua. ¿Favoritos de la evaluación continua? Voy a destruir un mito. La evaluación continua es genial. Tú coges al alumno a principio de curso, cuando a lo mejor no tiene ni idea, y le pones notas. Y lo vas evaluando hasta final de curso. Y a final de curso no le preguntas lo del principio, porque eso ya no va. Entonces, siempre lo pillas mal. Pregúntale lo del principio de curso a final de curso, a ver si se acuerda. Pero no para pillarlo, sino porque a lo mejor ahora lo entiende. Es decir, usamos muchas metáforas. Por ejemplo, el tema, en ocasiones las asignaturas son chorizos. Cuando la gente habla de unidades y dentro de unidades de conceptos, uno se imagina a alguien cogiendo un salchichón, cortándolo a trozos de igual tamaño y repartiéndolo. Y da igual uno que otro. Hay más metáforas. Hay una más interesante, la metáfora de la participación. ¿Recordáis a Marina diciendo que para educar una tribu, para educar a un niño hace falta toda una tribu? Es un proverbio africano. Es literalmente cierto. Aquí educar no es poseer, ser educado no es poseer conocimientos, es formar parte de, como un miembro más. Claro, esto os parecerá como muy lejano a nuestro contexto. Dejadme que os pinte otro tipo de tribus. Esta. ¿Cómo creéis que se hace la formación de los investigadores universitarios? De la misma manera que una tribu universitaria, una tribu africana, participando. La cosa comienza de la siguiente manera. Voy a ser un poco caricaturesco, pero más o menos va así. Beca. Cuando tienes una beca, llegas al departamento, jovencito, jovencita, y lo que te hacen hacer es siéntete ahí y no molestes, de momento. O me haces estas fotocopias, o podías ir a decirle al profesor fulano que baje la música que me molesta.
Eso el primer día. El segundo día ya empiezan a decirte, toma, mírate esto, que es interesante, léete esto. Cuando llevas un poco tiempo de becario, lo normal es que te digan, hay un congreso, ¿por qué no vienes? Vas al congreso, te enteras de cómo van las cosas. Un poco tiempo más dicen, mira, tú, los dos ayudantes y tú, venid conmigo y vamos entre todos a escribir una comunicación. Vamos a hacer un experimento, participas y entre todos lo hacemos. Naturalmente el becario va el penúltimo. El último suele ser el profe titular que no ha hecho nada, pero que gracias a su nombre lo admitirán en el congreso. Y el primero que firma es el que de verdad ha hecho el trabajo. Una vez se ha presentado una comunicación a un congreso, después en el departamento a veces hay plazas de ayudante, a veces no, a la calle. Cuando hay plazas de ayudante se presentan 10 becarios, compiten entre sí fieramente, hasta ayer eran amigos, ahora son enemigos, y uno o dos sacan la plaza de ayudante. Y cuando es ayudante le dan unas poquitas clases. Fijaos, no me enrollo más, el proceso sigue hasta que cuando uno se da cuenta es el catedrático y es el jefe del departamento o la jefa. Es un proceso que se llama de participación más o menos controlada. Se llama participación legítima periférica. Son comunidades de práctica. Son cosas no comunicables. El know-how de un departamento no es algo que esté escrito en un libro. Léase el manual de miembro del departamento y si se lo sabe ya es miembro del departamento. En un departamento te enseñan a quién odiar, de la competencia, naturalmente, qué teorías valen la pena y cuáles no, qué revistas hay que leer y cuáles no, a qué congresos hay que ir y a cuáles no. Todo ese know-how que forma parte de la profesión. Y esa metáfora de la participación también es cierta. Nosotros enculturamos a los niños. Parte de lo que hacen en las escuelas y en los institutos es aprender a formar parte de la sociedad en la que vivimos. Y eso, os juro que K. Newton no lo mide. Eso no se mide con pruebas objetivas ni con reválidas. Hay una tercera metáfora. El problema es que estas dos metáforas son conservadoras. Fijaos, aquí no hay innovación. En una transmitimos sustancia a su cerebro, ¿no? Materia, conocimientos como sustancia. Y en otra los hacemos participar de las costumbres de nuestra mini tribu para que acaben siendo igual que nosotros. Hay una tercera metáfora que han propuesto algunos autores. Entender el conocer como recrear o crear el conocimiento. Es decir, buscar soluciones nuevas para esas personas a problemas. Resolver proyectos. Pensar de una manera más divergente. Y estas tres metáforas, las tres son necesarias. Por lo tanto, en educación tenemos que ir más allá de transmitir conocimientos. De yo explico en la pizarra, ellos toman nota, ejercicios del 3 al 7, los que no para casa, la libreta y al día siguiente los corrijo. ¿Vale? Hay una serie de pedagogos que cuando los relees te dejan boquiabierto. Os diré 2 o 3. Freinet. Una relectura de Freinet es alucinante. Yo creo que Freinet, a ver, no sé si era un profeta del futuro o algo así, pero las técnicas Freinet, mezcladas con Internet y ordenadores, son alucinantes. Parece que estén pensadas para este medio. Vygotsky, Piaget, arriba de todo, Seymour Papert y algunos modernos, Conoles, Siemens, Stephen Downes, David Cormier. La pedagogía del siglo XXI será una mezcla de ideas antiguas y de ideas nuevas, de conectivismo, de que es tan importante saber algo como saber quién lo sabe, y es tan importante saberse la asignatura como haber creado una red de contactos por Internet que sepan de ese tema y que te puedan ayudar en un momento determinado, sobre todo a niveles más elevados, no tanto en la escuela, como ideas tradicionales y convencionales. ¿Qué es un blog en muchas ocasiones más que una imprenta escolar? Es una imprenta escolar brutalmente grande, pero las ideas pedagógicas que hay detrás, Freinet ya las tuvo. Por lo tanto, la pedagogía del siglo XXI será una mezcla de pedagogías antiguas buenas, ahí no está Skinner ni Bloom, y de pedagogías modernas buenas, ahí no están todos los que dicen cosas hoy en día. Otra idea, vamos a combinar cada vez más aprendizaje formal e informal, vamos a derribar más los muros de la escuela y vamos a, gracias a la tecnología, a combinar actividades y maneras de aprender dentro y fuera de la escuela. De hecho, con los dispositivos móviles podemos aprender casi en cualquier lugar. El problema es que hay que diseñar para ellos y hay que diseñar con cerebro. No es tan sencillo, no es con esto entro y ya está. Lo que se ha demostrado es, o lo que me parece a mí muy claro es, fuera de la escuela, a través de Internet, de las redes, de los contactos, de fuentes de información, de la iniciativa propia, los niños y las niñas aprenden cosas muy interesantes que no debemos despreciar y que debemos incorporar en el currículum y que debemos potenciar, porque esa es la manera de hacerles aprendices permanentes autosuficientes. Y no es busca en la Wikipedia el artículo de tal cosa y copia el primer párrafo aquí en este Word.
es aprende cómo buscar información de un tema, a escoger de la mucha que hay la adecuada. Pregunta a quien quieras, porque la vida no vas a estar solo, te van a ayudar, te puede ayudar a alguien, te pueden dar pistas. Es decir, si os pensáis un momento, todos los que sois, los que habéis levantado la mano antes, es como aprendemos nosotros. Cuando decía, ¿quién le pregunta más en las redes sociales a sus amigos que buscar en Google? A ver, si yo busco en Google una herramienta para hacer mapas conceptuales, ¿sabéis qué salen? 72 millones de páginas. ¿Cuál es la mejor? Si yo le digo, Gaspar, ¿tú con qué haces mapas conceptuales? Me dice, con esto. Ya está. No busques más. Lo dice Gaspar, que es una referencia mía. Entonces, la credibilidad que tiene esa herramienta no la tiene el resultado de una búsqueda de Google. Quizá los que la han hecho paguen mucho a Google para que salga arriba. Por eso me refería al hecho de buscar, de preguntar en lugar de buscar. A eso me refiero, a crear tus propias redes de aprendizaje. ¿Qué estamos haciendo aquí? Los americanos le han puesto un nombre muy chulo, pero nosotros lo hacemos hace muchos años. Se llama networking. Y yo os invito a hacer networking. Os invito a hacer lo siguiente. Es una tontería, pero bueno. En lugar de sentaros al lado de la persona con la que habéis venido, mañana a la hora del café intentad conocer gente nueva. Gente que os parezca interesante. Por ejemplo, alguien que ha hecho una ponencia que os ha molado. Intentad crear nuevos lazos con personas, intercambiad direcciones de correo, nombres, dónde estáis, y os conocéis un poco. Una de las cosas más interesantes de las jornadas de los congresos ocurre en los pasillos, y es conocer gente interesante. Gente interesante que no te la vas a encontrar en el próximo congreso, no, con la que vas a estar charlando y vas a estar hablando en Facebook o en Twitter o donde quiera que estéis juntos durante todo el año. Y esa gente va a formar parte de tu red personal de aprendizaje, que es parte importante de tu entorno personal de aprendizaje, junto con fuentes de información, recursos, materiales, etcétera, herramientas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, empecemos a combinar aprendizaje formal e informal ya en la escuela, porque es la única manera de generar aprendices autosuficientes, más tarde posiblemente. Hagamos proyectos abiertos. Lo diré de una manera suave. Antes lo decía así. Las escuelas no son islas, pero las pensamos como islas. Y nos pensamos que tenemos que ser autosuficientes. Lo diré de una manera menos suave. Hemos vivido tantos años en la miseria que la tenemos metida en los huesos, la miseria. Cuando nos dicen, aquí tienes la internet, todo es gratis, todas las herramientas, bueno, esto no es gratis, pero da igual. Pero hay muchísimas cosas gratis. No sabemos qué hacer con ello. Y seguimos teniendo las mismas actitudes que teníamos antes cuando las cosas eran todas pagando. Por ejemplo, no compartimos lo que aprendemos o lo que sabemos. No comunicamos lo suficiente lo que sabemos. Siempre cuento una película, y es que ahora mismo no puedo dejar de contarla. ¿Sabéis cuántos maestros y maestras, profesores, profesoras hay en este país, en España? Según el MEC, bueno, ahora menos. En la época buena había 800.000. Tela marinera. Yo también me quedé así. ¿Qué pasaría si cada uno de ellos, al año, publicara la actividad didáctica que mejor le ha salido en clase? Ahora la ducha de realismo. 790.000 no han diseñado ninguna actividad didáctica. ¿Vale? Para eso lo hace el señor Santillana y el señor Anaya. Vale. Imaginaos que todos diseñamos alguna cosa. ¿Qué pasaría si compartiéramos una? En un año tendríamos 800.000 actividades. Pero tenemos ordenadores para organizarlas, ponerlas, clasificarlas, etcétera. En 2 años tendríamos 1.600.000. Objeción, muchas serían muy malas, todas iguales, ¿vale? Podríamos hacer un sistema, como las redes sociales, de prestigio, de karma, de tal manera que si tú usas una actividad didáctica de alguien y te ha gustado, le das al I like, al botoncito, y esa sube, flota. Y las que no le da a nadie el botoncito, pues se quedan para abajo. ¿Qué habría? ¿10.000 actividades buenas al año? 10.000 actividades buenas al año es una cantidad brutal de actividades didácticas. ¿Quién necesita libros de texto? ¿Quién necesita programas, etcétera? Bien, ¿eso es posible? Sí. ¿Tenemos la tecnología? Sí. ¿Qué nos falta? La nubecita esa, el esquema. Lo que hay dentro de nuestras cabezas. Nuestra manera de pensar analógica es lo que nos falla. Y esto costará quizá 2 generaciones de maestros o 3 el empezar a pensar que el espacio de almacenamiento es gratis y que cuando yo tengo una idea y te la cuento a ti, los dos tenemos una idea, no yo me quedo sin ideas.
Si os paso mi vaso de agua porque tenéis sed y casi no queda, pero ¿qué creéis que pasa con el agua? Se acaba. Los bienes materiales, atómicos, muchos se consumen con el uso, ¿verdad? No pasaría de la segunda fila. Si esta presentación la cuelgo en el sitio de Utopía y os la bajáis todos 28 veces esta noche, ¿qué creéis que me pasa a mí con la presentación? ¿Yo la pierdo? Esa diferencia tan boba de átomos y de bits, que ya la dijo Negroponte hace 20 años, ha hecho tambalear industrias enteras. La de la música, por ejemplo. Y está haciendo que otras industrias, como la del libro de texto, hagan esas inmensas cagadas de PDFs que no se pueden hacer nada con ellos, porque tienen un miedo horroroso a que esos libros acaben en la red colgados y los padres no los compren. Es decir, todavía no tienen un modelo de negocio de la era digital. No tienen un modelo de negocio como servicio. Newton les da ese modelo de negocio, aunque no sé si me gusta mucho. Dependencia del niño toda la vida y tal. Pero lo que quiero decir con ello es que aprender a hacer una pedagogía del siglo XXI digital también implica un cambio de rol, implica un cambio de chip nuestro. Implica aceptar o aprovechar todas las potencialidades que ofrece la tecnología y evitar los problemas que ofrece también, porque también tiene problemas. Demos 2 pasos más. Esto es pedagogía. Estamos absolutamente centrados en enseñarles a nuestros alumnos las respuestas. De hecho, va a venir el ministro a preguntárselo, por lo tanto, les vamos a enseñar las respuestas. ¿Y si la prueba de selectividad, las reválidas, fueran haz preguntas? Es decir, es muchísimo más importante saber hacer buenas preguntas que tener un repertorio de respuestas estereotipadas del libro. ¿Y qué me decís de las emociones? Aprender debería ser apasionante, debería apasionar. Dejadme que rompa una lanza en la cabeza de los pedagogos que inventaron no es a favor, es en contra, lo de la pedagogía del esfuerzo. Mirad, la pedagogía del esfuerzo es la rendición del pedagogo. Cuando alguien dice, es que los niños no se esfuerzan y no tienen cultura del esfuerzo, lo que está diciendo es, yo soy un rollo y no estoy dispuesto a cambiar, y tú te lo tragas, sí o sí. No estoy dispuesto a pensar otra manera de enseñarte la resta llevando más que esta. Y por lo tanto, si no lo aprendes es que o torpe o no te esfuerzas. Eso es lo que quiere decir la pedagogía del esfuerzo. La pedagogía del esfuerzo quiere decir que esto es un valle de lágrimas, es una cosa neoliberal, neocristiana o algo así, ¿no? Esto es un valle de lágrimas. Hemos venido a sufrir. ¿Por qué la escuela tiene que ser divertida? La escuela no tiene por qué ser divertida porque el mundo del trabajo es una putada y a mí este trabajo no me gusta. Y como a mí no me gusta, tú eres alumno, te jodes y tampoco te gusta. Así de claro. Profesores que les encanta enseñar, no les oiréis hablar de la pedagogía del esfuerzo ni en bobadas de estas. Les chifla hacerlo. Y ponen pasión. Sabemos perfectamente, después de ver 20 programas de Redes 2.0 del señor Punset, que intelecto y emociones no son cosas que vayan de la mano separadas completamente, sino que van de la mano. Cuando alguien nos cae mal, todo lo que dice es mentira. ¿Por qué solo reís las chicas? Es cierto, la veracidad de la información o las intenciones las juzgamos en base a las emociones que nos provocan las cosas. Tengo un amigo, Antonio Bartolomé, que es un magnífico pedagogo, apasionado de dar conferencias de esas que sales y dices, oh, me voy a la ducha porque no puedo más, que dice que el enseñar debería ser divertido. Y dice, ¿pero divertido como qué? ¿Como hacer pompas de jabón? Que en 5 minutos ya, o sea, le has pillado la gracia y ya está. ¿O divertido como escalar una montaña? Los escaladores, ¿por qué escalan montañas? ¿Creéis que lo hacen por dinero? No he visto yo escaladores en la lista de los hombres más ricos del mundo. Lo hacen porque les apasiona hacer eso. Se esfuerzan. El otro día murió uno. Se esfuerzan de manera inhumana incluso. ¿Se juegan la vida? Sí. ¿Por qué? Porque persiguen una pasión. Tan difícil es pedir que aprender sea apasionante. De hecho, ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué os habéis hecho maestros? Yo os diré por qué me hice profe. No hay nada en el mundo que me guste más que aprender. Pero no solo. Cuando algo no lo entiendes y de repente llega el momento ese del clic y dices, ya está, ya lo sé.
no puedo reprimirme las ganas de ir y contárselo a alguien. Por eso me hice profe. Si no, me hubiera hecho ermitaño o otra cosa. Es decir, si solo me gustara aprender, pues me lo quedo para mí. Pero lo que me gusta es aprender y contárselo a alguien. De pequeñas y de pequeños no erais así. Estoy viendo algunas caras así un poco... Tengo otro amiguete que dice tiene una teoría curiosa. ¿Hay profes de infantil aquí? Levántate el brazo. Bájate el brazo. ¿Sabéis cuándo empieza la educación de las maestras de infantil? Mis alumnos de infantil dicen en la universidad, dice, no, empieza en P4. El primer día que vuelve a casa la niña, en este caso sexismo justificado por los números, pone a las Barbies en sillitas, les da la lección y a la que no se lo sabe la castiga cara a la pared. Ese es el momento en que empieza la pedagogía de la transmisión y a ver, yo es que lo entiendo perfectamente. Es complicado librarse de todo esto. ¿Por qué? Porque somos producto de todo eso y lo hemos vivido constantemente. Y hemos ido a la universidad y cuando hemos sido profesores universitarios hemos creído que lo que teníamos que hacer era lo mismo que hacían nuestros maestros favoritos. Pues hay veces que tus maestros favoritos eran favoritos pero no eran grandes maestros y que hay otras cosas y que el mundo avanza, ¿no? El mundo cambia. Otra cosa que a los maestros no nos gusta es esto, los riesgos. Somos conservadores, amarrateguis. Vamos a lo probado. ¿Hay una nueva metodología? Sí, espérate. Espérate que cuando el 80% de la población de maestros la haya probado y funcione, entonces yo me lanzaré con la ayuda de 8 asesores y 14 miembros del claustro. En la pedagogía del siglo XXI deberíamos asumir algún riesgo, porque innovar es asumir riesgos, es lanzarse por vías no trilladas, por caminos no trillados, es intentar averiguar cosas. ¿Eso quiere decir que tenemos que poner en riesgo a los alumnos y tirarlos de un avión y tal? No propongo la caída libre como metodología didáctica, pero sí asumir riesgos sabiendo los riesgos que asumes. Asumir riesgos es asumir que tus compañeros, algunos, te van a criticar. Es asumir que a lo mejor algunos padres y madres no van a entender lo que haces. Es a veces asumir que los alumnos tampoco lo van a entender. Tengo una compañera, una amiga, sevillana, muy buena, Lola, que me contaba una pequeña anécdota que me dejó pasmado sobre eso del instrumento, el objeto y el sujeto y tal. Una niña de su clase se le acerca y dice, Lola, son sevillanos, dice, nosotros, ¿por qué no gastamos libro de texto? Dice, bueno, porque nosotros usamos muchos medios, vemos películas, cosas de internet, cosas que yo preparo y tal. Dice, pero es que yo no sé si vamos por el tema 4 o por el tema 2, porque en la clase B van por el 4 ya. Y dices, ostras, qué pieza de antropología, de análisis. El libro de texto sirve para confirmar a los propios niños que hay progreso y por lo tanto refuerza su confianza en el profesor. Y luego dices, bueno, y el libro de texto también sirve para que los padres sepan por qué tema va. Si el adverbio se explica después del verbo y eso no tiene ningún sentido, da igual, pero vamos por ese tema. ¿De acuerdo? Y dices, demonios, si eres de Castellón dices esto, dices, demonios, las nuevas generaciones de cierto partido, que no voy a decir cuál es, en mi ciudad proponen una campaña para que los alumnos denuncien a los profesores y los adoctrinan. Y si no tengo un libro de texto, ¿cómo voy a demostrar yo que enseño y que no enseño en clase? Estoy adoctrinado, se lo dice al señor Anaya, a mí no me lo diga, yo explico el libro. Fijaos si hacen funciones los libros de texto. Todo eso lo tiene que hacer la tecnología. No es tan sencillo como aquí presento un material y hay una peliculita, le doy al play y hay colorines y tal. Hay muchas más cosas detrás. Por eso os decía que las cosas a veces son complejas y necesitamos análisis más finos. La sustitución, por ejemplo, de libros de texto electrónicos por libros de texto en papel ocurrirá solo si se dan dos condiciones. El contexto tecnológico de la escuela, los medios, son los necesarios. Es decir, que todos los alumnos tengan acceso en cualquier momento, en cualquier lugar, a esa tecnología. Y en segundo lugar, que el nuevo artefacto, el libro de texto electrónico, ofrezca al docente lo mismo que el anterior, que ofrecía el de papel. Y el de papel ofrecía cosas que nos parecen invisibles ahora, que no las vemos. Por ejemplo, seguridad. Ahora es el momento en el que, si no pregunto, pero no lo voy a hacer, ¿cuánta gente se ha leído el currículum en el BOE? Para descubrir que
Los maestros no leemos el currículum en el BOE, porque no sirve para nada leer el BOE. No da ninguna pista. Para nosotros el currículum es el libro de texto. Y ahora es el momento en el que digo, el día que los padres os vean el libro del maestro, el libro del profesor, os van a echar a patadas de la escuela a todos. Es que es de vergüenza. No se venden en las librerías, menos mal, porque si los padres lo pudieran comprar y vieran, tema 2, diga, hola niños, hoy vamos a ver la diferencia, parece Barrio Sésamo esto, ¿no? Entre los seres vivos y tal. Proyecte el PowerPoint PPT 41 y hágales notar en la diapositiva 14 que hay un grupo de seres vivos y un grupo de seres inertes. Y pregunte, eso pone, mis alumnas de magisterio, en segundo de carrera, muchas no habían visto nunca un libro del profesor y se quedaron pasmadas. Dijeron, ¿y esto lo tienen todos los maestros? Sí. ¿Y esto lo siguen? Yo digo, no. Dice, ¿y para qué estudiamos 4 años? Yo digo, buena pregunta. ¿Para qué estudias 4 años si luego el señor Anaya te lo da hecho? Es decir, ¿para qué pelar patatas si Magi ya te hace el puré? ¿Os acordáis? ¿Para qué cargar patatas? ¿Para qué pelar patatas? Pues eso. La suerte es que en el magisterio hay grandes profesionales. Y a pesar de que muchos medios nos tontifican, 10 años usando libros de texto te incapacitan, porque ya ni te acuerdas, para diseñar nada, ninguna actividad didáctica. Es más, cuando vas a diseñar una actividad didáctica o un proyecto de aprendizaje, muchos maestros, ¿sabéis lo que acaban haciendo? Una unidad didáctica del libro de texto, o sea, contenidos, y luego preguntas al final. Lo que es Newton. Vale. Asumamos riesgos, innovemos. Hablemos de la evaluación, y he dicho 4 cosas. Los niños aprenden más de lo que parece y aprenden más de lo que les enseñamos. En la evaluación deberíamos ser tolerantes con esos aprendizajes que no programamos y no planificamos. Os pondré una metáfora. Una evaluación es como un análisis de sangre. Si tú vas a que te analicen la sangre para que encuentren azúcar, no te van a encontrar colesterol. Azúcar. Hay que buscarlo. La evaluación es eso, es buscar. Depende de cómo la diseñes, encontrarás unas cosas u otras. Y si diseñáramos evaluaciones más globales, más holísticas, más amplias, que nos permitan descubrir cosas que han aprendido, que a lo mejor no se las hemos enseñado nosotras, pero que son valiosas. ¿Y si investigáramos cómo las han aprendido y las que nos gustan las potenciáramos? Hagamos evaluaciones tolerantes con lo que se llaman aprendizajes emergentes, que surgen sin necesidad de haberlos sembrado ni regado. Y, desde luego, evitad la cuantofrenia. La cuantofrenia es la teoría que dice si algo no puede ser exactamente medido, no vale la pena. Por lo tanto, cualquier cosa la reduzco a medirse. En mi comunidad hacen pruebas diagnósticas de la competencia digital en papel y lápiz. Hay una foto y dice, de todos los... señala de los 3 agujeros, no, los 3 conectores que hay aquí detrás de la foto, ¿cuál es el que tendrías que enchufar los cascos? Y dice, pero si está en blanco y negro, ¿cómo voy a saberlo? Y si yo tengo un portátil que no es como este, es decir, te ponen allí... Bueno, es alucinante, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar la competencia digital con un examen de papel y lápiz? Pues un examen de papel y lápiz produce marcas en sitios y eso se puede contar, 3 bien, 4 mal, y da una nota 3,42. Y eso es tu grado de competencia digital. Estamos tan acostumbrados a sufrirlo que luego lo hacemos y asumimos que eso dice algo. No dicen nada, los números son todos convencionales, son todos arbitrarios. Los inventamos nosotros. No dicen nada del niño ese número. Pero bueno, dejadme que termine un poco. No, acabo de darle al de acabar. Vamos a terminar. Yo he hablado un poco de pedagogía y he hablado un poco de tecnología. ¿Habéis visto algún ejemplo de lo que puede ser el futuro que es un poco problemático? Ojito con el lado oscuro de la tecnología educativa. Es que la tecnología educativa tiene un lado oscuro. Y no quiero que los patrocinadores le retiren el patrocinio, pero pensad que vuestro objetivo es educar niños. El objetivo de las empresas es ganar dinero para sus accionistas. Y el de los trabajadores, que están allí abajo, repartir muchos folletos y vender muchas soluciones llave en mano, etc. Pensad, de alguna manera, que estamos en un mercado y valen todas las estrategias de mercado. Y que en educación también hay marketing, mucho marketing. Y que el marketing es una manera elegante de decir mentiras, publicidad o propaganda.
¿vale? Ojo con el lado oscuro de la tecnología. Y si tuviera que resumir mi sensación actual sobre cómo está el panorama de la tecnología educativa en España ahora mismo, lo sacaría con una diapositiva. Es de un amigo, Manuel Piel Roja, su argot en Twitter, y es absolutamente genial, porque creo que resume perfectamente cuál es la situación. Es esta. A ver, sois fáciles, ¿eh? Yo me quedo con las caras de duda cuando he dicho algo chocante que con estos aplausos fáciles de pegarle al pobre señor Bert. Ese es Steve Jobs presentando el iPad, pero con la cara de Bert, y en el iPad hay una fastuosa enciclopedia Álvarez de 3er grado que los más mayores ya ni hemos conocido, de tan vieja que es. Pero creo que nos vamos a encontrar en el futuro con esto. Tablets de última generación vendidos por gurús del marketing como era Steve Jobs, dentro de dispositivos que pueden hacer auténticas maravillas, pero que lo que tienen dentro es lo mismo de toda la vida. Es más, lo mismo de hace 20 años, no de hace poco. Pero no quiero que nos vayamos con el recuerdo de la cara de este señor. Me gustaría decir que detrás de la tempestad viene la calma, que después de la lluvia viene el arco iris, que es muy bonito, y nacen flores, y en fin, y cantan los pajaritos, etc. Me gustaría decir que hay esperanza, y hay esperanza porque hay actos como este, y hay gente como Javi, como Gaspar, y hay gente como vosotros, gente que en lugar de estar en su casa tranquilamente a las 8:30 de la tarde, está aquí. A ver, no hay que ser tampoco muy... Gente que nos lo pasamos bien haciendo esto. No creo que haya nadie sufriendo aquí. Nos gusta hacer esto. Gente que cree que no son funcionarios, sino que son profesionales, gente que tiene criterio, gente que la LOMCE la está mirando así diciendo, a ver, algunas cosas no sé si voy a cumplirlas y no voy a hacer mucho ruido, pero gente que dice, toma emprendiduría, ¿no? Es decir, ¿con qué emprendiduría? ¿Por qué no lo llaman empresarios? Cuando quieren decir emprendiduría. Gente que dice, reválida, vale, prepararemos la reválida, pero eso lo vamos a hacer en 4 ratos porque mis alumnos tienen un nivel brutal y el resto del tiempo vamos a trabajar por proyectos, que es como aprenden y además se divierten y además hacen cosas maravillosas. Y gente que, bueno, ha hecho de este país lo que suena mal, lo que es ahora. Déjame que os diga una cosa. Hay intereses en que nos creamos que somos malos y que lo hacemos muy mal. Cuando publiquen cosas de PISA los periódicos, mirad qué periódicos publican qué cosas y mirad la media de PISA y mirad la media que tenemos en muchos sitios. Hay una convicción para decir, en el escenario, los jugadores, el fondo, el telón, es un fracaso del 30%. ¿Vale? Oíd los argumentos de políticos de un lado y políticos de otro. Hay interés en hacernos creer que somos malos y no somos tan malos. No lo somos. Hacemos muchas cosas bien. Y habíamos conseguido tener un sistema educativo que trataba por igual a casi toda la gente. Ahora no sé hasta dónde vamos a retroceder, pero bueno. Arco iris, esperanza, porque estamos aquí. Solo quería decir 2 cosas más. Primera, necesitamos, la conclusión es la entradilla de un libro de Thomas y John Shelley Brown, que es esta. Necesitamos una nueva cultura del aprendizaje que cultive la imaginación para un mundo en constante cambio. ¿Sabéis lo que necesitamos? Necesitamos edutopías, creídas, compartidas, construidas juntos, y necesitamos potenciar esos valores sobre los cuales trabajamos usando bien, adecuadamente, la tecnología que nos ofrece el siglo XXI. Muchas gracias a todos. Y ahora, ¿qué pensáis hacer? ¿Qué pensáis hacer el lunes? Esa es la pregunta más interesante. Bueno, pues, ¿hay tiempo para preguntas o...? Hay tiempo para preguntas. Solamente un comentario a los que están abajo, que no sé si se me ve aquí abajo, pero a los que están abajo tenemos establecido un sistema de envío de preguntas, con lo cual podéis preguntar en la